en el siguiente vídeo vamos a comentar un poco la librería de Circuitic-Z. No tiene mucho sentido que profundicemos mucho en esto porque únicamente sirve para dibujar circuitos eléctricos utilizando TIC-Z. Habrá gente en el curso de introducción a látex que no le interesa para nada circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos. Bueno, tenéis muchos ejemplos hechos con Circuitic-Z dentro de TechSample. Si vais a Circuitic-Z, aquí tenéis muchos ejemplos de circuitos eléctricos, incluso de circuitos electromecánicos, combinación de circuitos eléctricos con ondas, circuitos electrónicos. Bueno, ya veis, por ejemplo, aquí podéis poner convertidores electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser, bueno, os voy a dejar la dirección del manual, Circuitic-Z. El manual es un manual completísimo. Con esta herramienta podemos utilizar la nomenclatura americana, la nomenclatura europea, poner casi cualquier símbolo eléctrico o electrónico que se nos ocurra, y hacer combinaciones de ellos, incluso hacer símbolos nuevos. Ya veis que voy bajando aquí y la lista de símbolos es casi inagotable. Así que os animo mucho a utilizar esta librería porque dibujar circuitos eléctricos y electrónicos la verdad que se simplifica muchísimo. En cuanto tenemos cogido el tranquillo a los comandos principales, vamos muchísimo más rápido que con cualquier otra herramienta, y el acabado de los circuitos es muchísimo mejor que con cualquier otra herramienta. Entonces eso, sí, aquí incluso en el manual tenéis ejemplos sencillos comentados, incluso con el código, y os animo mucho a que echéis un vistazo al manual, incluso a los ejemplos de techsample.net. Vamos a añadir esta página a las URLs que habíamos puesto al principio. Y bueno, fijaros que para utilizar el Circuitic-Z evidentemente tengo que añadir el paquete, y además en las configuraciones del paquete pongo que voy a utilizar el sistema internacional de unidades, porque también soportaría otros sistemas. Entonces les comento esta línea y añado el paquete de Circuitic-Z. Y lo que voy a hacer va a ser dibujar este circuito. Este circuito lo realizó mi compañero Bassam para un artículo de revista, y bueno, vamos a comentar un poco el código porque si no se alargaría demasiado. Fijaros, lo primero que hago es hacer una figura, ajusto una caja del ancho de columna y defino, bueno, empiezo una Circuitic-Z y aquí defino la configuración general. Voy a utilizar sistemas de tensiones americanos, sistemas de corriente americanos. Sin embargo, voy a utilizar resistencias europeas. ¿Por qué? Porque quiero que las resistencias tengan esta forma cuadrada de aquí. Con las americanas quedarían de otra forma. A continuación lo que hago es definir una serie de coordenadas, ¿vale? Y estas coordenadas las iré utilizando a lo largo del dibujo. Ahora mismo, como lo tengo todo comentado, tengo el dibujo de la compilación anterior, pero en cuanto descomente la primera línea, pues se va a borrar todo y vamos a ir viendo cómo hacer el dibujo paso a paso. Lo primero que voy a hacer va a ser fijar la longitud de los bipolos, o sea, cualquier resistencia, cualquier fuente, cualquier inductancia, en 1,2, ¿vale? Y comenzaré dibujando pues estas líneas horizontales, que se llama overhead conductor, raíles y retorno, aunque eso no viene al caso. Bueno, fijaros, así dibujaría la primera línea horizontal. Claro, al compilar esto, lo que va a hacer va a ser borrar todo el resto. Iremos añadiendo el dibujo, las cosas del dibujo paso a paso. Fijaros, sale aquí la primera línea con las corrientes I1, I5, I6 y 7. Fijaros que las corrientes se añaden de forma muy sencilla, únicamente, por ejemplo,
esta primera línea va del nodo 1 al nodo 9 y lo único que tengo que poner aquí es short porque va a ser un cortocircuito, no va a haber ningún elemento eléctrico, pero sí que quiero que ponga una corriente y esa corriente digo igual a I1, con lo cual él identifica por tener el circuitic Z que es una corriente y añade la corriente aquí arriba y a continuación haría lo mismo del punto 9 al punto 10, del punto 10 al 12 y del 12 al 11, iría añadiendo las corrientes. Igual que hice esa línea, que es la línea superior, añadiría la línea media y la línea inferior. Bueno, aquí, en cuanto compile, pues veremos que tengo las tres líneas. A continuación, no sé si os fijasteis que había unas inductancias conectando las líneas superiores con la media y la media con la inferior, simbolizaban unos autotransformadores y la manera de dibujar los autotransformadores es la siguiente. Fijaros, aquí dibujo uno que está entre el nodo 10, la coordenada 10 y la coordenada 7 y otro que está entre la coordenada 7 y la coordenada 5. Fijaros, digo que es una inductancia, así le especifico que es una tensión que me va a poner el valor de la tensión y esto únicamente es una expresión matemática con látex. El poner menor o igual, fijaros el efecto que tiene sobre el dibujo. En cuanto compile, veréis que lo que hizo fue cambiar la polaridad de la tensión. Ahora está el signo más aquí arriba y el signo menos aquí abajo, y en cuanto cambie eso, lo que va a hacer va a ser cambiar la polaridad de esa tensión. ¿Vale? Lo mismo con las corrientes, puedo cambiar hacia dónde quiero que vaya la corriente, porque también añado el valor de esta corriente. Y lo mismo con esta otra inductancia de aquí. ¿Vale? A continuación, pues dibujaría la otra línea de autotransformadores que estaría aquí al final y añadiría los nombres, etcétera, etcétera. Ya os digo, los autotransformadores los utilizo con el símbolo de la inductancia. Los autotransformadores tienen una serie de terminales correspondientes que no vamos a entrar aquí en su significado, pero que son unos puntos negros que necesito dibujar en un lado o en otro de los transformadores. ¿Cómo hago eso? Pues podría dibujar un círculo y rellenarlo, pero aquí lo que hice fue añadir un nodo, anclarlo a la parte izquierda de los autotransformadores y poner un bullet, ¿vale? Un punto. ¿Vale? Pondría un punto aquí que va a ser el punto de tierra y estos 4 puntos en los autotransformadores. Bueno, a continuación pondría los nombres. Esto sería una subestación, esto sería la celda 1, esto sería la celda 2 y luego también pondría que esto es la catenaria, raíl y conductor de retorno. Bueno, todos esos nombres los iría añadiendo como nodos, ¿vale? Nodos asignados a unos puntos y puedo anclar bien al sur, al norte, poner a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tengo todos los nombres del dibujo puestos. A continuación dibujaré lo que representa el tren. El tren es una resistencia, bueno, o lo dibujo como una resistencia puesta entre estos dos nodos, ¿vale? Entonces, quiero que la resistencia sea un poco más corta. Acordaros que había fijado los bipolos como de longitud 1,2 y ahora el tren quiero que sea de longitud 0,8. Entonces, fijaros que digo que dentro de tic z y dentro de circuitic z que los bipolos que me los fije a una longitud de 0,8 y digo que me dibujo una resistencia. ¿Vale? Porque según el formato europeo la resistencia pues es un rectángulo que es exactamente lo que quiero. Y a continuación de ahí pues añadiría el nombre del tren, la corriente y quiero dibujar una flecha en este punto central que lo haría con una línea recta y luego una flecha, ¿vale? La flecha esta al final la hago haciendo que añadiendo una corriente pero no poniendo ningún texto a la corriente. Entonces únicamente me dibujaría la flecha tal y como lo hice aquí arriba pero sin poner ningún texto. Con esto tengo hecho el tren.
A continuación, pues tengo que definir unas caídas de tensión que tengo entre la catenaria y los raíles y los raíles y los conductores de retorno. ¿Cómo hago eso? Pues de esta forma. Hago un cortocircuito, porque no pongo ningún elemento, pero quiero una línea entre las coordenadas que especifico aquí y asigno el nombre de la tensión VS1 y VS2, ¿vale? Y también, por último, dibujo la línea que va entre las coordenadas N2 y N2A, que es esta línea de aquí, que une este punto con este punto de aquí. A continuación, dibujo las fuentes de tensión que tengo entre estos dos puntos. Para ello, vuelvo a fijar la longitud de los bipolos en 0,8. Creo que ya estaba en 0,8, pero únicamente la había fijado aquí, ¿vale? De modo general, estaba puesta en 1,2. Así que ahora digo que todos los bipolos los quiero en 0,8. Todos los bipolos a partir de ahora tendrán 0,8 de longitud, ¿vale? Dibujo la primera fuente de tensión, source voltage, con SV aquí y pues asigno el valor de la tensión que quiero. Lo mismo, lo hago entre N1 y N2A, que es este de aquí, entre N2A y N3. Y por último dibujo un nodo de tierra justo aquí. Bueno, vemos aquí el nodo de tierra una vez que compiló el sistema. A continuación, y para terminar, voy a dibujar los números que había encima de cada nodo. Para ello voy a utilizar un for each. Lo descomento aquí. Fijaros, utilizo el comando draw y digo que me dibuje cada una de las coordenadas, ¿vale? Que iban de N1 hasta N13. Y en cada coordenada hago un nodo que va a ser un círculo con una separación interna de 0 puntos y un ancho mínimo de 3 milímetros. Lo relleno de blanco y dibujo el contorno del círculo. Y dentro escribo I, que va a ser el número del nodo. ¿Vale? Y lo escribo en pequeño, tiny. ¿Vale? Fijaros que una vez compiló ya me salen todos los nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, los nodos, todos los nodos. Bueno, pues no me alargo más, ya os digo, no vamos a entrar en profundidades con la librería Circuitic Z porque hay decenas de librerías aparte de esta, pero bueno, esta puede ser muy interesante para todos aquellos que estudiáis una ingeniería o un doctorado que tenga que ver con electricidad, electrónica, pues podéis hacer dibujos de forma muy sencilla, muy rápida y además el acabado es muy bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.